¿Qué tal, amigo y amiga oyente? Dios te acompañe en esta hora. Hoy estaremos estudiando en nuestro espacio Reavivados por su Palabra el capítulo número 2 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 2. Después de esto, David consultó al Señor: ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y el Señor respondió: sube. David le volvió a preguntar: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: sube a Hebrón. David subió allá con sus dos esposas, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, que fue esposa de Nabal del Carmel. David llevó también consigo a los hombres que habían estado con él, cada uno con su familia, y habitaron en las ciudades de Hebrón. Entonces vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá, y le avisaron que los de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Y David envió mensajeros a los de Jabes de Galaad y les dijo: benditos seáis vosotros por el Señor, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl, dándole sepultura. Que el Señor sea bondadoso y fiel con vosotros. Yo también os haré bien por esta buena acción. Esfuércense vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de Judá me han ungido rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo proclamó rey sobre Galaad, Jesuri, Jezreel, Efraín, Benjamín, y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando empezó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solo la casa de Judá seguía a David. Y David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los servidores de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los servidores de David salieron y se encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se apostaron junto al estanque, unos de un lado y los otros del otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense los jóvenes y maniobren ante nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron 12 jóvenes de Benjamín, de parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y lo atravesó con su espada, y todos cayeron muertos al mismo tiempo. Por eso aquel lugar fue llamado el Cat Azurim, que está en Gabaón. Aquel día la batalla fue muy reñida, y Abner y los de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Asael era ligero de pies, como una gacela del campo. Y Asael siguió a Abner sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Abner miró hacia atrás y dijo: ¿no eres tú Asael? Él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los jóvenes y toma sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de él. Abner volvió a decir a Asael: deja de seguirme, ¿por qué me obligas a derribarte? Y después, ¿cómo levantaré mi rostro ante tu hermano Joab? Como Asael no quiso retirarse, Abner lo hirió con el regatón de la lanza por la quinta costilla. La lanza le salió por la espalda y cayó y murió ahí mismo. Y todos los que pasaban por ese lugar donde Asael había caído y muerto se detenían. Pero Joab y Abisai siguieron a Abner, y se les puso el sol cuando llegaron al collado de Amma, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en un escuadrón con Abner, y se pararon en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes que al final sigue la amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que deje de seguir a sus hermanos? Joab respondió: vive Dios, que si no hubieras hablado, el pueblo hubiera seguido persiguiendo a sus hermanos hasta la mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y el pueblo se detuvo de seguir a los de Israel, y no peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por la llanura toda aquella noche. Pasaron el Jordán por Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de seguir a Abner, y juntando todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres, y Asael. Pero los siervos de David habían herido a 360 hombres de Benjamín. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y Joab y los suyos caminaron toda esa noche y amanecieron en Hebrón.
En este capítulo, apreciado amigo y apreciada amiga oyente, hay algunos elementos clave los cuales hay que destacar. Empieza diciendo el versículo 1 que después de todo esto, después de haberse dado la noticia de Saúl, después de haber realizado toda esta endecha, David consultó a Dios. Y esto era algo característico en la vida de David. Lo hizo desde antes de convertirse a rey. Dependió siempre de la dirección de Dios, porque él sabía que era Dios el que le abría el camino. Era Dios quien lo guiaba por todos los lugares donde había estado, y ahora él se encargaría de consultar acerca del siguiente paso que iba a dar. Dios le respondió y David hizo lo que Dios le había pedido. En segundo lugar, dice el versículo número 4, que vinieron los varones de Judá y ungieron a David. Aquí notamos que David no se impuso como rey, sino que fue el mismo pueblo que lo aprobó como el ungido de Dios. Y esta práctica del ungimiento, de derramar aceite sobre la cabeza de la persona, era algo muy característico porque indicaba a la persona o a los objetos que Dios había apartado para su servicio. Y era una ceremonia de consagración completamente a Dios, acompañada de sacrificios también a Dios. Ya David había sido ungido por Samuel, anteriormente allí en la casa de Isaí su padre, cuando era un pastor de ovejas. Pero ahora era importante que estos hombres en representación de toda la tribu vinieran para ungir a David como rey. Y dice el comentario bíblico Mundo Hispano que esta ceremonia de ungimiento era tan importante que la palabra ungido en el hebreo Maquiac o Mesías llegó a ser sinónimo de rey. En tercer lugar encontramos que David iba a tener problemas. Allí Abner entroniza a Isboset, quien reinó 2 años. Él fue el primero en oponerse al reinado de David. Y Abner era un primo de Saúl, que había sido el general al mando del ejército de Saúl. Así que este tomó el liderazgo de las tribus del norte y entonces proclama a Isboset, hijo de Saúl, como rey. El comentario bíblico adventista dice que la coronación de Isboset como rey de Israel se debió al propósito obstinado de Abner. Debido a su prolongado trato con Saúl, Abner había llegado a odiar al hombre a quien Dios había elegido como rey. Era un hombre carente de principios, consagrado a sus rastreros y egoístas intereses antes que a los del pueblo o al cumplir la voluntad del Señor. Este hombre prefirió provocar una división en el reino y ocasionar una desgracia a la nación antes que aceptar a David como rey. Y es por eso que allí se registra que Abner y Joab se convocaron para ir a la batalla. Y la batalla estuvo reñida. Murieron 24 jóvenes y aquel lugar fue llamado el Cat Azurim, que significa campo de pedernales o campo de filo de espada. Otra traducción, como la versión de los 70, dice que la porción de los traidores. Asael, un hombre ligero como gacela, decidió seguir a Abner. Pero la pregunta es, ¿por qué lo seguía? Abner le avisó, trató de desanimarlo para que lo dejara, pero este no le hizo caso. Asael tenía mucha fuerza y mucha destreza, pero su fuerza y destreza fueron dominadas por su orgullo y su obstinación. Aquel día este hombre murió de manos de Abner. 20 hombres muertos de David, incluyendo a Asael, y 300 hombres de parte de Benjamín. Ese fue aquel día de batalla. Pero esto no sería el final, sino solo sería el inicio de la gran batalla que iba a surgir de allí en adelante entre estos dos reinos o entre estos dos hermanos. ¿Qué lecciones tenemos para hoy, apreciado amigo y apreciada amiga oyente? ¿Qué lección podemos encontrar para nuestras vidas, apreciado hermano? En primer lugar, no te postules para ninguna responsabilidad. Deja que Dios lo haga a través de otros, porque Dios es quien dirige su iglesia. Número 2, necesitamos aprender a tener buen juicio y a decidir sabiamente en cualquier situación. Número 3, no siempre es de lo ligero la carrera. Hasta los que se creen los más listos pierden la vida cuando menos lo esperan. Número 4, cuando las relaciones humanas entre parientes, familiares no son atendidas y subsanadas a tiempo,
estas van a producir graves desastres que pueden ser emocionales, físicos, espirituales, materiales o de cualquier naturaleza. Apreciado amigo, hasta aquí el estudio de hoy. Que Dios te bendiga grande, rica y poderosamente en este día. Una vez más, te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Santa Virgen.